hermanos, estamos celebrando la solemnidad de solemnidades, la que llamamos Pascua del Espíritu Santo. Y entonces podemos contemplar que en nuestra iglesia, en la liturgia, tenemos 3 Pascuas. La primera es la Navidad. El Verbo de Dios se hace hombre para habitar entre y con nosotros. La Pascua, el nacimiento de Cristo. Después tenemos la Pascua de la resurrección. Jesucristo asume la muerte en la cruz para vencerla, para destruirla. Y Jesús triunfa el domingo de resurrección, vence a la muerte. Pero recordemos que Jesús hizo una promesa de enviar al Espíritu Santo, al Paráclito. Es decir, aún falta un paso, ¿verdad? Y este se cumple en Pentecostés. El Espíritu Santo desciende, como escuchamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego. Por eso afirmamos que en Pascua de Resurrección celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y en Pentecostés se consuma la obra de nuestra redención con la efusión del Espíritu Santo. Ellos escucharon un fuerte ruido, como un viento que sopla. De hecho, es lo que significa la palabra espíritu, del griego pneuma, soplo, viento, aire. El Espíritu Santo es viento, es soplo. Y fíjense qué bella imagen, la del viento. Porque cuando Dios en el libro del Génesis crea al hombre, lo forma del barro de la tierra, a su imagen y semejanza, y sopla sobre él. Y el hombre vive, existe. La misma vida del hombre es ya el soplo de Dios, su presencia. Y de hecho, ¿verdad?, la vida del hombre se entiende y se representa como aire, como viento. Porque un hombre puede durar varios días sin comer, sin tomar agua, pero sin aire muere en pocos minutos. Toda vida humana es un don de Dios, es sagrada, porque Dios sopla sobre él para darle la vida. Toda vida humana tiene este soplo, este aliento, este viento divino que debemos de cuidar y proteger de una forma muy especial en estos tiempos, ya desde el vientre de su mamá, ¿verdad? Por eso, recuerden, los católicos decimos no al aborto en ninguna forma, ¿verdad? Porque la vida es don, es presencia de Dios en el hombre. Toda vida es sagrada desde el momento
de la concepción. Hoy celebramos la solemnidad de solemnidades y el Espíritu Santo que desciende sobre los discípulos lo hace en primer lugar en este día de Pentecostés como palabra. De hecho, el Espíritu Santo inspira la palabra. Los discípulos tenían miedo, estaban escondidos, pero en este día de Pentecostés que reciben al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, verdaderamente sus lenguas, sus palabras se convierten en fuego. Y ellos ahora ya no tienen miedo, reciben un impulso, un movimiento, ímpetu, y salen ahora a proclamar la palabra de Dios. Salen a predicar las obras de Dios. Y la acción del Espíritu es totalmente visible, ¿verdad? Recuerden que Jesús dijo que enviaría a su Espíritu que nos recordaría todas las cosas. Y ellos comienzan a hablar, no su propia palabra, sino la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está en ellos y se comunica. Algo que en 2000 años de la Iglesia se vive de forma permanente. La presencia del Espíritu Santo en los bautizados, en los discípulos, en aquellos que tienen algún ministerio, algún servicio. Es maravilloso contemplar la historia de la Iglesia y encontrar a miles, a millones de hombres y mujeres que, movidos por el Espíritu Santo, han enseñado, han evangelizado, han predicado. Pero esto sigue sucediendo hoy, y a eso estamos llamados todos, a que la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos impulse y nos mueva a ir por todos los rincones de la tierra, empezando por tu casa, por tu trabajo, por nuestra colonia, por nuestra parroquia. Ir a proclamar no nuestra propia palabra, sino la palabra de Dios. Dios comunicándose y obrando en su pueblo por medio de la presencia del Espíritu Santo. Y fíjense, la obra, la presencia del Espíritu Santo es totalmente actual. Hoy contemplamos la predicación, la enseñanza y cómo miles, en este día 5000, se convierten y forman parte de la Iglesia. En el día de Pentecostés, el relato que acabamos de escuchar. Pero en el Evangelio se nos presenta otra de las obras del Espíritu. Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. La presencia del Espíritu Santo en su Iglesia tiene esta función, este efecto, la de perdonarnos los pecados. Uno de los más grandes dones que Dios nos ha dejado. Cuando el sacerdote levanta la mano sobre el penitente, le dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No es el sacerdote el que perdona, es Dios quien perdona,
por medio de ese signo, gracias a la presencia y a la acción del Espíritu Santo. Y si repasamos la vida de la Iglesia, que los teólogos afirman que inicia en Pentecostés, si repasamos nuestra vida, nos damos cuenta de esta presencia constante. Es por el Espíritu Santo que se obran los milagros, como la Eucaristía. Por ejemplo, en las palabras de la consagración, el sacerdote extiende las manos sobre las especies del pan y del vino y se derrama, Señor, tu Espíritu Santo. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. ¿Verdad? Y sobre el milagro de que el pan y el vino se transformen, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues, queridos hermanos, invoquemos frecuentemente al Espíritu Santo. Corremos varios riesgos que quiero comentárselos para que no nos pasen. El primero es pensar que Pentecostés es solo hoy, ¿verdad? Es un día de pachanga, ¿verdad? Pero ya mañana ni nos acordamos. Y los días previos, quizá muchos no invocamos al Espíritu Santo. Pero fíjense, Pentecostés es una palabra griega que significa 50 días. Y eso significa que desde el domingo de resurrección hasta el día de hoy hemos vivido 50 días. Este es Pentecostés. Desde el día de la resurrección, como escuchamos hoy, Cristo se hace presente, lo escuchamos en el Evangelio. Nos deja como herencia la paz. La paz esté con ustedes, lo dijo en tres ocasiones, pero nos deja su Espíritu Santo. Así como Dios al crear al hombre sopla sobre él en el libro del Génesis, hoy Cristo sopla sobre el hombre. Sopló sobre ellos y les dio su Espíritu. Pentecostés es un nuevo inicio, una nueva creación, con un nombre que tiene que ser nuevo. Y lo contemplamos. Los discípulos son unos antes de Pentecostés y son otros a partir de Pentecostés. Algo ha cambiado en ellos, gracias a la presencia y acción del Espíritu Santo. Son hombres nuevos, ya no tienen miedo, tienen palabras penetrantes, palabras de fuego, tienen ímpetu y se distribuyen por todos los rincones de la tierra para predicar la palabra de Dios. Pentecostés nos presenta un milagro muy grande, nos presenta una redención, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma. Recordemos que en Babel el hombre con su soberbia quiere construir una torre para llegar hasta Dios. Pero Dios castiga al hombre por su soberbia y divide las lenguas. Divide. El pecado del hombre siempre es una división, siempre rompe. Lo vemos, por ejemplo, en el libro del Génesis. El hombre estaba en comunión con Dios y en comunión consigo mismo, Adán y Eva, y en comunión con la naturaleza. Cuando el hombre peca, desobedeciendo
a Dios, se rompe la comunión con Dios. El hombre ya no puede ver ni hablar cara a cara con Dios. El hombre siente vergüenza y se cubre porque se ha roto la comunión entre los hombres. Y el hombre es expulsado del jardín, del paraíso. Y el mundo se vuelve hostil, peligroso para el hombre. Ahora hay que trabajar, porque la naturaleza que dotaba de todo al hombre se ha vuelto hostil. Vemos, por ejemplo, en la historia de la salvación, a Caín y Abel, hermanos, donde Caín mata por envidia a su hermano Abel. Se rompe la comunión, la unidad en la familia entre hermanos. Vemos cómo llega la división en Babel por la soberbia del hombre. El hombre ya no se entiende con los demás. Ya no hay diálogo, comunión, etc. Pero el día de hoy contemplamos el milagro en Pentecostés de que se restaura lo que está roto. Había gente de todas las naciones, ¿verdad?, circundantes, incluso de países lejanos. Y ellos, movidos con la presencia del Espíritu Santo, comienzan a hablar y todos entienden. Lo que se rompió en Babel ha sido restaurado en Pentecostés. Y eso lo escuchamos hoy en la liturgia de la iglesia, en el prefacio, ¿verdad? Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la iglesia, Pentecostés, ¿verdad?, afirmamos que es el inicio de la obra, de la labor de la iglesia. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio de Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. La división que surgió en Babel, en la iglesia es restaurada y utilizamos una misma lengua, la profesión de nuestra fe, pero sobre todo el lenguaje de la caridad, el lenguaje del amor, obra del Espíritu Santo. Por eso el mundo entero desborda de alegría, también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. Y lo contemplamos de varias formas. Ya dijimos, por ejemplo, que cuando Dios crea al hombre, sopla sobre él y el hombre vive. El aire, el viento, el neuma, el Espíritu de Dios en el hombre es la vida misma del hombre. Tenemos un caso maravilloso: la Santísima Virgen María. El ángel es enviado por Dios con el anuncio de que será la madre del Salvador. Y María, al decir que sí, concibe a Cristo, a Dios mismo, por obra del Espíritu Santo. María es llena de gracia, llena de la presencia de Dios. María experimenta de una forma muy especial la presencia del Espíritu Santo. Pero ese mismo
proceso tiene que suceder en nosotros, en cada uno de nosotros. María concibe por obra del Espíritu Santo a Cristo y en ella crece, ella engendra al autor de la vida. En la vida espiritual, nosotros por el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Nos convertimos en templo, en morada, en casa del Espíritu de Dios. Y con María, ella que es la que engendra a Cristo, con su presencia, con su asistencia, con su ayuda, en nosotros, en nuestra vida también tiene que crecer Cristo. Por eso, en nuestra vida no debe de faltar la presencia de la Santísima Virgen María. El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, pero la obra de la Santísima Virgen María es hacer crecer a Cristo, engendrar a Cristo en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo es el director supremo. ¿Qué significa esto? Que Él tiene que guiar nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos transformemos en Cristo. Porque la obra más grande, la misión del Espíritu Santo, es la de la santificación del hombre. ¿Y qué es santificarnos? Transformarnos en Cristo. Un proceso de cristificación, que solo puede ser llevado a cabo con la obra y la acción del Espíritu Santo en nosotros. Les decía que hay algunos peligros. El primero es no darnos cuenta de esta presencia permanente del Espíritu Santo y que Pentecostés se tiene que vivir de forma permanente, es decir, su obra, su acción, el llevar la palabra de Dios, el que se obren los milagros de Dios por medio de la Iglesia, el que vivamos la redención, empezando por el perdón del pecado, el que se restauren las relaciones que se han roto, la relación del hombre con Dios, la relación entre nosotros, seres humanos, la relación con nuestro mundo, con nuestra naturaleza. Todo eso tiene que ser permanente. Y corremos otro gran peligro, ¿verdad? Se los comparto, espero no incomodar a nadie, ¿verdad? Por lo que voy a decir. Es en gran parte criterio personal, ¿verdad? Pero se los quiero compartir. Miren, el Espíritu Santo obra en nosotros de una forma, es moción, palabra que significa movimiento. El Espíritu Santo es el director del alma, es quien guía, quien mueve, quien impulsa para que obremos las obras de Dios, la voluntad de Dios en este mundo. Pero fíjense cómo lo dijimos, el Espíritu Santo es movimiento. ¿Y cuál es el peligro? Miren, yo lo he visto en algunos lugares, que el día de Pentecostés todo se convierte en movimiento, ¿verdad? Pero en baile, en fiesta, ¿verdad? Y no es que yo esté en contra de eso, ¿verdad? Debemos entender que el peligro es que el movimiento no significa solamente y únicamente estar contentos y bailar, ¿verdad? A mí me tocó en algún momento que vamos a hacer la hablada de Pentecostés, ¿verdad? Y pues se desvelaban y al día siguiente pues ya no se levantaban, ¿verdad? Porque habían acabado muy fatigaditos, ¿verdad? Pero todo el movimiento de obrar la obra de Dios, de la evangelización, de vivir la caridad, etc., no se hacía. El movimiento no es solo fiesta. El movimiento es sobre todo, el movimiento del Espíritu es sobre todo
el hacer las obras de Dios, iniciando por el cumplimiento de sus mandamientos. Ese es el movimiento del Espíritu, la moción del Espíritu. Y por eso, el movimiento más fuerte del Espíritu debe de ser la caridad, porque Dios es amor. Y su presencia en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos debe de llevar a vivir el amor, la caridad. Y quizá en estos tiempos de pandemia, de una forma más intensa, más fuerte, nuestros obispos nos han llamado a esto, a vivir la caridad. Y ese es el movimiento más importante de la presencia del Espíritu en nosotros. Si viviendo la caridad, si evangelizando, si llevando a cabo las obras de Dios en este mundo, podemos celebrar con alegría, bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero si no vivimos las obras de Dios en este mundo, ¿verdad? La fiesta puede ser solamente un engaño, un disfrute, un desahogo, una catarsis, ¿verdad? Pero no las obras de Dios. Bueno, se los comparto como un peligro, ¿verdad? Sobre todo recuerden, debemos vivir la voluntad de Dios, las obras de Dios en este mundo, con la presencia de su Espíritu. Pues queridos hermanos, invoquemos con insistencia al Espíritu Santo. Les platico el último peligro que podemos encontrar. Miren, grandes teólogos, por ejemplo Santo Tomás, se refieren al Espíritu Santo como el gran desconocido. Y les quiero compartir mi experiencia. Perdonen un momentito si me alargo un poquito más, ¿verdad? Pero quiero compartirles mi experiencia. Miren, cuando yo estaba en el seminario, me di cuenta de algo que no conocía, que no sabía mucho del Espíritu Santo. Y tenía esa inquietud, ¿verdad? De hecho, no llevamos una materia propiamente del Espíritu Santo, como llevamos sobre la Virgen María, Mariología, sobre la Iglesia, Eclesiología, etcétera, muchas materias. Pero no tuvimos una materia específicamente sobre el Espíritu Santo. Entonces yo sentía una laguna intelectual, espiritual en mí. Así que tomé una decisión. Y quiero conocer al Espíritu Santo. Y decidí hacer el trabajo final para concluir los estudios teológicos sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces investigué y conocí al siervo de Dios, Don Luis María Martínez, en sus escritos. Y descubrí que lo mejor, teológicamente hablando, que se ha escrito sobre el Espíritu Santo en nuestra lengua es el Tratado del Espíritu Santo de Don Luis María Martínez, fue arzobispo de México y esperemos que pronto lo beatifiquen, ¿verdad? Director espiritual de dos santas mexicanas, de dos santas mexicanas, ¿verdad? Por ejemplo, fue director espiritual de Concepción Cabrera de Armida, etc. Una historia muy, muy bonita, muy interesante. Pues cuando comencé a estudiar, me di cuenta de algo, que este sentimiento de que el Espíritu Santo es poco conocido ha estado presente a lo largo de los siglos. Don Luis María Martínez lo dice en su texto del Espíritu Santo, escrito durante la Guerra Cristera en México. Él siendo perseguido, ¿verdad? Como obispo escribe el tratado sobre el Espíritu Santo. Y más actualmente, por ejemplo, el padre Antonio Rollo Marín, uno de los escritores de espiritualidad más reconocidos a nivel mundial,
Él tiene un tratado sobre el Espíritu Santo que se llama El Gran Desconocido. Y a lo largo de estos años, yo sigo sintiendo esto, que el Espíritu Santo es poco conocido. Ese es un peligro que corremos, ¿verdad? El de tener olvidado, abandonado al Espíritu Santo, ¿verdad? San Pablo dice: no entristezcan al Espíritu de Dios que habita en ustedes. Yo entendí esta expresión un día que mi abuelita, que tenía muchas plantitas, ¿verdad?, platicaba con ellas y le dice a una: estás muy triste, porque la plantita se estaba marchitando y la regó, etc. Ahí fue cuando entendí lo que era entristecer al Espíritu de Dios, que marchitemos su presencia en nosotros. ¿Y cuántos católicos quizás sí vivimos con un Espíritu Santo entristecido? Ahí está, porque lo recibimos en el bautismo. Pero si no lo escuchamos, si no lo obedecemos, si no nos dejamos mover por su impulso, por su ímpetu, por su emoción, Él está triste en nosotros. Por eso muchos católicos quizá tenemos una fe muerta, porque hemos entristecido al Espíritu de Dios. Quizá muchos católicos vivimos como enfermos, perdiendo la vida. Pues hoy, queridos hermanos, día de Pentecostés, pidamos a Dios que esta presencia se renueve, valga la redundancia, vivifique, ¿verdad?, se manifieste en nosotros. Pentecostés no es solo hoy. Hoy es una celebración litúrgica, un día muy importante. Pentecostés nos tiene que llevar a una presencia permanente y a una acción permanente del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad.